Muy bien, vamos a empezar entonces con nuestra sesión de hoy, jueves 3 de septiembre, hablando de este tema de sucesiones, y habíamos quedado en la última clase en esto, la conmoriencia. ¿Dónde está la conmoriencia? Está regulada en el artículo 95 del Código Civil. ¿Y qué dice? Si por haber perecido dos o más personas en un mismo acontecimiento, como en un naufragio, incendio, ruina o batalla, o por otra causa cualquiera que no pudiese saberse el orden en que han ocurrido sus fallecimientos, se procederá en todos casos como si dichas personas hubiesen perecido en un mismo momento y ninguna de ellas hubiese sobrevivido a las otras. ¿Qué significa esto? La conmoriencia es un fenómeno en el cual dos o más personas mueren en un mismo acontecimiento sin que se pueda establecer el orden de su deceso. No podemos saber quién se murió primero y quién se murió después, como cuando se cae un avión. 200 muertos. ¿Cuáles de esos muertos fallecieron primero? ¿Cuántos fallecieron primero? ¿Y cuáles? No sabemos. Nosotros sabemos que el avión se estrelló en tierra, explotó en llamas y hubo 200 muertos. No sabemos nada más. ¿Sí? Jodidos. Entonces, ¿qué ocurre? Ante ese suceso en el que mueren varias personas sin poderse establecer el orden de su deceso, se presume entonces que todas murieron a la misma vez sin sucederse. Y entonces eso, ¿por qué es importante? Porque si estamos hablando de los mismos miembros de una familia, quiere decir que no hay sucesión. Porque miremos este caso. Si yo tengo aquí a Pedro, que es el padre, ¿sí? Y aquí tengo a Juan, que es el hijo, ¿ya? Entonces, si Pedro muere primero, la herencia va hacia el hijo, ¿sí? Porque queda la sucesión de este padre y va hacia el hijo. Muy bien. ¿Y qué pasa entonces si este muere después? La sucesión de este va hacia los hijos de él. Muy bien. ¿Qué pasa si es el sentido contrario? Si el que muere primero es el hijo. Entonces tenemos que hacer la sucesión del hijo y como él no tiene hijos en este caso, ¿a quién le hereda? Al padre. ¿Ya? Y entonces, ¿qué pasa si este padre muere después? ¿A quién le hereda? A otros hijos, o si no tiene, entonces a sus padres, ¿sí? Y si no tiene padres, pues entonces a los hermanos o el cónyuge, y si no al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, ¿cuál es el problema? Si yo no puedo establecer el orden en el que murieron, ¿qué pasa si los dos murieron a la vez sin sucederse? ¿Qué pasa con la herencia de este señor? Con esta herencia que quedaba aquí, la herencia del papá, que es la que nos interesa. ¿Esta herencia qué pasó? No tiene hijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el señor al momento de su muerte no tiene hijos. ¿Ya? Entonces no va hacia abajo. ¿Va hacia dónde? Hacia arriba. Miren el efecto cuando yo tengo a varias personas. Vamos a crear todo el panorama completo para que usted mire los efectos. Entonces tenemos a Pedro, que es el muerto. ¿Ya? Vamos a tener a María, que es la cónyuge. Entonces, a ver, yo le pongo aquí nombres. Pedro causante. Pedro causante. María cónyuge. ¿Sí? Estos dos tienen un hijo. Y este hijo es Juan, que es el hijo. Muy bien.
Pedro tiene como padres a Álvaro y como madre a Gloria. ¿Listo? Entonces, vamos a suponer que Pedro muere primero. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con la sucesión de Pedro? Con los bienes de Pedro. Buscamos a ver si él tiene hijos. Ahí está Juan. Entonces, la sucesión, los bienes que están aquí, que son de Pedro, le tocan al hijo. ¿Listo? Y el hijo muere después. Entonces vamos a hacer la sucesión del hijo. ¿Sí? Estos bienes le quedan acá. El hijo no tiene padres, ve, no tiene hijos, ¿sí? Este no tiene descendencia. Entonces, ¿quién le sucede? Los padres. Ah, pero como Pedro ya murió, ¿sí? Porque murió primero, entonces todo lo recibe María. O sea que María se queda con todo lo que tenía Pedro. ¿Listo? Cambiemos el asunto. Uy. Cambiemos entonces este asunto. ¿Qué pasa si el hijo muere primero? Entonces, lo que está aquí, en el patrimonio del hijo, va hacia sus padres. Va 50% acá y 50% acá. ¿Listo? Entonces, lo que recibe Pedro, él muere después, entonces tenemos que hacer la sucesión. Entonces, lo que está aquí va para los padres de Pedro, ¿sí? Entonces, mire cómo la plata de Juan quedó un pedacito donde la mamá y un pedacito donde los abuelos. ¿Listo? ¿Qué pasa si mueren sin que haya sucesión? Es decir, mueren los dos a la misma vez. Tan, a la misma vez. ¿Qué pasa con estos bienes de Pedro? Entonces, Pedro no tiene descendencia. Entonces, ¿van a dónde? Para acá, que son sus padres, y para el cónyuge. Y Juan no recibió nada. ¿Qué pasa si es Juan el que tenía los bienes? ¿Sí? No Pedro, sino Juan, el hijo. Entonces, ¿qué pasa con el patrimonio de Juan? Vamos a hacer la sucesión de Juan. ¿Quién le hereda a Juan? Sus padres. En este caso, no tiene sino uno. ¿Sí? Este no está vivo, no existe. Entonces, solamente tiene uno. Entonces, toda la plata queda aquí. Y él no tiene cónyuge. Entonces, ¿sí ve las implicaciones de eso? Si yo puedo establecer el orden, yo puedo decir, este murió, entonces le dejo a este, y entonces al después morir este le deja a aquello. No, los dos murieron a la vez sin que haya sucesión. Entonces es muy grave. Esto no pasa sino en casos muy extraños, muy difícil de que ocurran. Pero sin embargo hay que tener en cuenta que esta es una circunstancia que puede ocurrir. Y como circunstancia que puede ocurrir, nosotros tenemos que analizarla en el caso concreto. Yo no conozco ningún caso en el que haya ocurrido eso, ninguno. No conozco ningún caso en el que haya habido conmoriencia. El único caso que conozco fue en la oficina muchísimos años antes de que yo me graduara. Pero de resto, no conozco ninguno. Sin embargo, es una figura que tenemos que tener en cuenta porque hace parte del derecho de sucesiones. Usted la va a encontrar en el artículo 95 del Código Civil. ¿Listo? Para que eso quede ahí claro, que vamos a revisar todas las figuras así tengan poca aplicación. Entonces, ¿qué era lo que estábamos discutiendo nosotros acá? Para no quedarnos tampoco mucho en la conmoriencia, porque tampoco es la idea quedarnos en una figura que tiene poca aplicación práctica. Sí va a haber lugares, pero tiene poca aplicación práctica. Estábamos analizando las figuras jurídicas del derecho de sucesiones. Ustedes me corrigen si me falta alguna.
Vimos lo que es herencia, legado, transmisión, representación, indignidad, desheredamiento y conmoriencia. ¿Faltó alguna de las que están aquí en este cuadro por ver? No, profe. Profe, yo tenía una pregunta respecto a la indignidad Sí, sucesoral. sí. Eh, pues, por ejemplo, si uno le hace eso al papá, ¿cierto? Pero tiene hermanos por lado del papá, que son pues medios hermanos, ellos se le darían pues aún se haga la indignidad sucesoral. Sí, pero el problema con los padres es, la situación es esta. Entonces, ¿quién es el que usted está diciendo? Hijo, Juan, este que está acá. Sí, Juan. Listo, Juan muere, pero Juan a su misma vez tiene otros hermanos. Sí, pero solo por parte de papá, y digamos que fue el papá el que lo dejó, por ejemplo. Listo, entonces él tiene, digamos, otros dos hermanos. Aquí y otro aquí. Y entonces, la pregunta es, ¿cuál? En el momento de hacer la indignidad sucesoral Y se va a al padre, declarar indigno al padre. ¿sí? ¿Qué Listo, entonces pasaría vamos a con declarar indigno a este man. Entonces, ¿qué pasa ahí? La sucesión le quedaría entonces a la madre, ¿ya? Porque, ¿quiénes son los herederos de esta persona? Primero revisamos si tiene hijos. No tiene hijos. Segundo, revisamos si tiene padres. Sí. En este caso sí, pero este fue declarado indigno. Entonces, ¿qué ocurre? Muere Todo ahí se queda todo. acá. Ah, no, la mamá está muerta. ¿Qué ocurre ahí si la mamá murió? Entonces, en ese caso, tenemos que mirar los ascendientes. Entonces, tenemos que mirar los 4 ascendientes. Ah, no, no hay ninguno de ellos. No hay ascendientes. Todos están muertos. Sí, ¿Quiénes solo son los quedan herederos de este? Los hermanos. ¿Sí? Los hermanos, estos. Ellos, esos son los herederos de esa persona. Ah, o sea, con quitarle el derecho de herencia al padre no le quitaría a toda su línea sucesoral. Pues, No, por ejemplo, a los no, hijos de él. porque eso es como la responsabilidad penal, que es personalísimo. Porque es que usted lo declaró a él indigno por haber incurrido en unas causales específicas, pero porque esa persona incurrió en una de esas causales, que mírelas acá, ¿sí? Estas, alguna de estas. Entonces, usted hizo incurrir a la persona en ese error. Pues, perdón, usted lo castigó por haber cometido ese error que está ahí. Alguno de estos que están en el artículo 1025. Pero usted no puede castigar a los hijos de esa persona porque es que ellos que han hecho, ellos no tienen la culpa de que el papá haya cometido alguno de esos errores. Es como la responsabilidad penal, que mira que vos la responsabilidad penal no la podés extender a los herederos de la persona. Por eso es que estamos investigando a Álvaro Uribe, por decir algo, por haber hecho esa cosa que lo están investigando, la manipulación de testigos. ¿Sí? ¿Qué pasa si Álvaro Uribe se muere ya? En este momento, ¡pam! Se acabó el proceso penal. ¿Por qué? Porque la responsabilidad penal es personalísima. Ya que él no está, ya. Ah, pero entonces los hijos. No, no, no. La responsabilidad era de él. El que iba a cometer, el que había cometido presuntamente el delito era él. Entonces ya ahí se acabó el proceso. Así se haga testamento, ellos heredan. Sí, sí. Menos que usted haga testamento y le deje todo a otra persona, porque es que ahí, en el caso de los hermanos, Y usted cuando puede son medios, disponer hermano. libremente de todo lo que tiene. Entonces usted ahí le podría dejar todo a... Ah, ya. Pero en sucesión testada, usted ve cuáles son las formas o los requisitos, perdón, para hacer un testamento y en qué momentos usted está obligado a dejar herencia a ciertas personas o en qué momento usted puede disponer libre de todo o solo de un porcentaje. Entonces no nos preocupemos por eso todavía. Listo, porque todavía no es momento de ponernos a mirar si nos vamos a quedar en ese tercer orden hereditario, perdón, en esos órdenes hereditarios y si vamos
a disponer del 100%, del 20%, del 50%, en fin, no, eso todavía no es nuestra preocupación. Eso el otro semestre, cuando usted vea sucesión testada, se da cuenta porque eso tiene también una cantidad de requisitos que hace que hoy en día más o menos entre el 80 y el 90% de las sucesiones sean intestadas. Porque los testamentos son tan regulados y tienen tantas solemnidades y tantas cosas que o la gente no los hace por pereza a hacer tanta pendejada, o aún haciéndolos se impugnan y se anulan o son inexistentes por no haberse cumplido con tanta regulación. Es más, el testamento es el acto más solemne que tiene el derecho colombiano, más solemne que el matrimonio, que la firma de contratos, que la compraventa de bien inmueble, más solemne que cualquier acto. No hay un acto que esté más regulado dentro del derecho colombiano que ese. O sea, es que es impresionante la cantidad de regulaciones que tiene. Entonces, no me preocupe todavía por eso, que vas a tener una materia solamente para usted deleitarse con lo que es el testamento. Donde está lo bueno es aquí en la sucesión intestada, porque le dije yo que entre el 80 y el 90% de las sucesiones son así, intestadas. Entonces, aquí es donde está la salsa sabrosa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estábamos en la unidad 1 y ya hemos visto las normas sustantivas y las normas procesales que regulan la materia. Vengan, se las pongo otra vez acá para que ustedes vayan corroborando. Incluso, por favor, este cuadro lo estaba corrigiendo ahorita, entonces si usted le había tomado imagen a este cuadro, vuélvalo a hacer porque lo corregí hace poco. Hoy específicamente en la mañana corregí este cuadro, le agregué normas, entonces tiene cositas nuevas para que por favor le tome pantallazo, le tome foto o lo tenga ahí porque le hice un cambio. Se lo voy a dejar un momentico mientras les digo el resto de cosas. Mencionamos también las nociones de herencia, la noción de sucesión por causa de muerte, las diferencias entre herencia y sucesión, ¿sí? La cesión de derecho de herencia, prescripción del derecho de herencia, efectos jurídicos que produce la muerte, clases de sucesión, y mencionamos que hay sucesión testada, intestada y mixta, ¿ya? Y estábamos hablando de los sujetos del derecho de herencia. Entonces empezamos por el causante y vimos la noción jurídica de muerte, las causas de la muerte, la prueba de la muerte, figuras jurídicas que se presentan al momento de la muerte. Entonces mencionamos que la apertura de la sucesión, que la herencia adyacente. Estamos bien, ¿cierto? No me he saltado nada. Listo, muy bien. Y luego pasamos con los causavientes. ¿O todavía no? ¿Qué dijimos? ¿Quiénes son los causavientes? Algunas cosas. ¿Cómo? Mencionamos, profe, algunas cosas, que era una persona natural o jurídica que ha sustituido a otro en la sucesión, sí, que eran los herederos, los legatarios, el cónyuge o compañero permanente supérfice, en sí, las gananciales, o en el segundo y tercer orden, o en la porción conyugal. Íbamos como ahí nomás. Luego hablamos de la indignidad del heredero, que fue lo que estamos tratando ahorita, que mencionamos la indignidad y las causales que nos refiere el código, ¿ya? Luego hablamos de la aceptación y la repudiación de la herencia. ¿Correcto o no correcto? Sí, profe, correcto. Sí. Que dijimos que se acepta pura y simplemente o con beneficio de inventario. Que nadie acepta pura y simplemente, pero como esto es una figura tan antigua, entonces para preservar el honor de la familia y no sé qué cosas, entonces hablamos de la aceptación pura y simple, en la cual si el patrimonio que dejó el muerto no alcanza a cubrir los pasivos, le toca a las personas repudiar. no, cubrir con su propio patrimonio las deudas. ¿Sí? Acuerde que dijimos, usted puede aceptar la herencia de dos formas. Pura y simple, que es, si los pasivos que dejó, las deudas que dejó el muerto, no se alcanzan a cubrir con los bienes que dejó el muerto, a usted le toca pagar lo que se quede debiendo. ¿Que eso por qué se consagró? Porque el honor de la familia impide que entonces usted pueda defraudar a los acreedores, porque entonces, ¿qué dirán? Y entonces eso era antes. Y la otra es el beneficio de inventario, donde usted dice, yo acepto la herencia siempre y cuando
los activos cubran los pasivos. ¿Qué pasa si se debe más de lo que hay activo? Nada, se paga lo que se alcance a pagar y el resto de malas. Se perdió, los acreedores perdieron ahí. O sea que el heredero no tiene que responder con su propio patrimonio por esas deudas. Eso es recibir con beneficio de inventario. Si usted no dice cómo recibe, si usted no menciona cómo recibe, se presume que usted recibe con beneficio de inventario. ¿Ya? Si usted no lo menciona, se presume que se recibe con beneficio de inventario. Eso lo encuentra usted en el artículo 488 del Código General del Proceso, numeral cuarto. Mírelo acá. 488, que dice cómo se hace la demanda de sucesión. Y entonces acá en el numeral cuarto, llega y dice, la manifestación de si se acepta la herencia pura y simplemente o con beneficio de inventario. Cuando se trate de heredero, ¿sí? O sea, el heredero tiene que decir si la acepta pura y simplemente o con beneficio de inventario. En caso de que guarde silencio, que no diga si la acepta de una forma o de la otra, se entenderá que la acepta con beneficio de inventario. Antes del Código General del Proceso, esto era al revés. En el Código de Procedimiento Civil, si usted se quedaba callado, se entendía que la aceptaba pura y simplemente. Entonces, cuando yo estudié esto, porque yo esta materia la vi en el 2000, yo empecé a estudiar en el 4, o sea que yo vi esto en el 9. Cuando yo vi esto en el año 2009, me acuerdo que el profesor de sucesiones nos dijo, pilas, que si usted no dice que es con beneficio de inventario, jodés a los clientes porque entonces les toca pagar a ellos. Pilas, que es lo más importante, y subráyelo y en negrita, y mejor dicho, que no se vaya a perder esa página, que se pierda todo menos esa página porque los puede hacer meter en un problema. En cambio, hoy en día, con el Código General, nos resolvieron el asunto. Porque si usted se queda callado, si usted le olvida decir cómo es que va a recibir, se entiende que está recibiendo con beneficio de inventario. O sea, a favor de los derechos de los herederos, porque no les tocaría entonces a los herederos salir a pagar las deudas del papá. Entonces, eso es una ventaja brutal. Pero brutal es brutal. Es una ventaja gigantesca que tenemos hoy en día. Y luego hablamos de las formas de heredar y hablamos que usted hereda personalmente o por representación o por transmisión. Y entonces explicamos las dos figuras, cómo es la representación y cómo es la transmisión. ¿Sí? Profe, no, esa parte no. No dijimos que había representación si usted por premuerte, indignidad o desheredamiento y que usted entraba a reemplazar a la persona. Sí, profe, eso sí. Transmisión no. Transmisión dijimos que cuando la persona muere, el que recibe muere después del causante, sin haber aceptado la herencia, entonces la transmite a sus herederos. Sí lo habíamos dicho, ¿cierto? Ah, véalo ahí que sí. Lo que pasa es que como vamos mencionando así, se le van a uno quedando las cosas. No, pero mire, verá que sí. Igual lo bueno es que las clases están de pronto guardadas, por si de pronto a uno se le quedó algún concepto, ahí están en el canal de YouTube todas las clases, por si de pronto uno dice, uy, men, yo no me acuerdo ese man cuando dijo eso. Venga, metámonos a ver. Ah, sí, véalo ahí. Sí, entonces esa es una ventaja gigantesca que tenemos hoy en día con esta virtualidad, es eso. Porque si estuviéramos en el salón jodidos, ahí donde ¿qué? No sabemos, ¿sí me entendés? Pero al menos tenemos esa ventaja de que tenemos el canal de YouTube donde están las clases grabadas. Entonces eso nos... O sea, de lo malo que es que no podamos estar en el salón viéndonos cara a cara, al menos tenemos esa ventaja muy sabrosa. A mí me encantaría que, por ejemplo, cuando volvamos a la presencialidad, uno poder de todas formas seguir grabando las clases y colgándolas. Sería espectacular. Miraremos si se puede hacer algo así cuando volvamos a vernos en el salón. Por ahora, nos tocó así. ¿Listo? Muy bien. Profe, Y hablamos de yo los... le hago una pregunta. Dígame. Entonces, la transmisión es solamente cuando la herencia no se ha aceptado y repudiado o abierto, ¿cierto? Sí, o sea, murió el causante y después, por posmuerte, se da transmisión. Porque ¿qué es la transmisión?
el derecho que me toca a mi de herencia, yo todavía no lo he recibido, no lo he reclamado, pero yo tengo un derecho de herencia. ¿Ese derecho dónde está? En mi patrimonio, porque recuérdese que el derecho de herencia es patrimonial, entonces está dentro de mi patrimonio, ese derecho. Todavía no tiene los bienes, pero yo tengo el derecho. Entonces, ¿qué pasa si la persona muere? Lo hereda, lo transmite a sus herederos. Entonces, por eso es que hablamos de transmisión del derecho de herencia. Lo que me correspondía a mí, yo lo transmito, lo heredo a los míos. Entonces, es como hacer dos sucesiones, ¿ya? ¿En qué sentido dos sucesiones? Pedro es el causante, ¿sí o no? Y después de que Pedro muere, se muere su hijo Juan. Entonces, ¿qué pasó? ¿El derecho no se lo damos a Juan? No, no, sí se lo damos. O sea, el derecho le queda a Juan. Y entonces, ¿qué pasa? Juan, el derecho que iba a recibir, lo hereda ¿a quién? Hombre, sus hijos no tienen, entonces se lo hereda a sus padres. Véalo acá. ¿Qué es lo que estamos repartiendo? La plata de Pedro, que la vamos a repartir entre quiénes, entre todos sus hijos. Entonces, vea, va a recibir este, va a recibir este, y este lo que iba a recibir lo transmite, se lo hereda. Entonces es como si nos tocara hacer dos sucesiones. ¿Por qué dos? La de Pedro y luego después la de Juan. Esa es la transmisión, como si fuera una sucesión más. ¿Ya? Lo que pasa es que, ¿qué nos facilita esto? Que yo no tenga que hacer la sucesión de Juan. Yo no la tengo que hacer por aparte, sino que la ley me dice, como este man todavía no ha aceptado ni ha repudiado, entonces dentro de la misma sucesión de Pedro, usted dice que la mamá de él va a recibir por transmisión. ¿Sí? Porque ¿qué pasa si el man ya aceptó? ¿Qué pasa si el man ya aceptó la herencia? Si el man ya dijo que sí. Entonces nos toca repartirlo de Pedro con 3 herederos, 2 vivos y 1 muerto. Cuando le hayamos adjudicado al hijo, nos toca entonces hacer la sucesión del hijo y en la sucesión del hijo decir, ah, bueno, el heredero son los padres, que solo hay uno y es este. Entonces nos toca hacer sucesión 1 y sucesión 2. ¿Y eso por qué es malo? Primero, por el tiempo que se va a demorar, porque esta señora no va a recibir lo del hijo, sino hasta que usted haga el segundo proceso. O sea, primero se tiene que aguantar un proceso y luego el otro. Segundo, hay que pagar impuestos. Por esta sucesión hay que pagar impuestos y por esta también hay que pagar impuestos. Entonces, se vuelve mucho más caro, hablando de recursos y no solo dinero, sino también en tiempo, hacer las dos sucesiones. En cambio, si la ley me permite que dentro de la sucesión de Pedro yo haga también esta curva, ¿sí? Decir, sí, hombre, lo que le iba a tocar a Juan, sí, como él no alcanzó a aceptar, entonces se lo vamos a repartir a la cónyuge por transmisión, porque el derecho que le tocaba a él lo transmite, lo sucede a sus herederos. Entonces, es una forma de facilitarle a las personas esta clase de situaciones. ¿Listo? Y ya enunciamos los órdenes hereditarios. Eso sí no me acuerdo. No, eso no. Yo le iba a preguntar que si la cónyuge está en segundo orden, porque no tengo claro eso. Sí, no, es que ya vamos para allá, porque estamos hablando de los herederos, de los causavientes, ¿sí? Vamos bueno. por sujetos, ¿sí? Para que lo tengan ustedes en un orden. Acuérdense de esto. Este es el temario de nuestra clase. Entonces, el primero fue las nociones generales, que era lo que estábamos analizando. Y ahora estamos en la unidad 2. Y entonces primero hablamos de los sujetos. Y entonces hablamos del primer sujeto, que es el causante. Luego hablamos del segundo sujeto, que son los causavientes. Después vamos con el cónyuge, el compañero permanente, los interesados en la sucesión. Y luego nos vamos a meter bien con los órdenes hereditarios, a distribuirlos cada uno, pero por ahora vamos a mencionar cuáles son los órdenes hereditarios para usted saber estos causavientes quiénes son los herederos, ¿ya? ¿Quiénes son esas personas? Entonces ya habíamos mencionado que los causavientes son tres tipos. Tenemos a los herederos, que son las personas a las que la ley llama y les dice, usted tiene el derecho de herencia. ¿Qué son quiénes? Los parientes de la persona y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Parientes de consanguinidad, afinidad y adopción. Tenemos los legatarios, que son a las personas a las que se les deja algo en el testamento. No herencia, sino que se les deja algo. Entonces, por ejemplo, Wilder no es pariente mío, pero yo digo que le quiero dejar algo a Wilder, porque fue un gran amigo, porque por la razón que sea.
¿Él qué es lo que está recibiendo de mí? Un legado, no herencia, sino un legado. Entonces él es otra figura aparte. Y el cónyuge, que el cónyuge tiene derecho a gananciales. Eso lo ve uno en familia, ¿ya? Y es un derecho que no se pierde, el derecho a gananciales. Pero también el cónyuge, además de los gananciales, puede tener derecho de herencia. Entonces vamos a hablar de los órdenes hereditarios, por favor, para que los tengan de una vez mencionados ahí y usted sepa cuáles son y de qué es que estamos hablando. ¿Listo? Cuando estamos hablando de órdenes hereditarios, nos referimos a que en Colombia el Código Civil ha establecido quiénes son las personas que están llamados a heredar. Pero además de decir quiénes son los que tienen el derecho de herencia, además de decir quiénes son los que están llamados a heredar, la ley establece un orden. Entonces la ley nos dice, vea, hay unas personas que las vamos a llamar herederos, que son los que van a tener el derecho a recibir los bienes que dejó el causante. Esas personas se van a relacionar con el causante por parentesco. Y en Colombia existen 3 clases de parentesco. ¿Ya sabían eso o no lo sabían? El parentesco. Es que no me acuerdo si eso se lo enseñan a uno en familia o se lo enseñan en persona. Familia. Sí, profe, en familia patrimonial nos están enseñando eso. Listo. Entonces, en Colombia hay 3 clases de parentesco. Está el parentesco por consanguinidad. Está el parentesco por afinidad, que es el que tienen los cónyuges. Entonces, el consanguinidad, pues no creo que haya necesario explicarlo, pero es el que se tiene por la relación biológica, por sangre, por eso se llama así. ¿Listo? Está el parentesco por afinidad, que se tiene con el cónyuge y los familiares del cónyuge. Muchachos, si de pronto en algún momento estoy muy confuso o si de pronto no me está entendiendo el esquema que estamos utilizando o algo, me lo dice porque recuerden que todo esto es un sistema. Entonces, como yo sé que esto es un sistema, yo sé que usted en ciertas materias tuvo que haber visto unos conocimientos. Entonces yo por eso le digo, en personas cuando vimos, en bienes cuando vimos, en obligaciones cuando vimos. Pero eso es una suposición que yo hago de que usted debió haber visto eso. Pero si usted no tiene ni idea de lo que yo le estoy hablando, pues dígame, pero yo no tengo ni idea. Y entonces se le hace una explicación. ¿Listo? Entonces yo con ciertos temas lo explico de manera muy suave y de otros sí me meto en profundidad, que son los que me tocan a mí. En los que me meto y los nombro así fácil son porque yo supongo que usted ya lo tiene. Por eso le acabé de preguntar si usted ya vio parentesco y no recordaba yo si usted lo veía en personas o lo veía en familia. Entonces ya me está diciendo que lo está viendo. ¿Listo? Entonces, las personas se relacionan en Colombia por consanguinidad, es decir, la relación biológica, relación de sangre que se da entre padres e hijos. Ese es el parentesco por consanguinidad. Segundo, el parentesco por afinidad. ¿Qué es el parentesco por afinidad? El parentesco que se da con el cónyuge y los familiares del cónyuge. ¿Listo? Ese es el parentesco por afinidad. Y el tercer tipo de parentesco es el parentesco civil. El parentesco civil es el que se da entre el padre adoptante y el hijo adoptivo. ¿Ya? Entonces, los herederos son las personas que la ley llama a heredar porque tienen una relación de parentesco con el causante. Bien sea parentesco de consanguinidad, parentesco civil o parentesco de afinidad. Pero entonces la ley establece un orden y dice, todas estas personas a las que yo voy a mencionar
que pueden ser herederos, no es que van a recibir todos a la vez. No, es que van a tener un orden. Entonces vamos a preferir a estos sobre estos y a estos sobre estos otros. Entonces por eso es que hablamos de órdenes hereditarios. ¿Listo? Porque es un orden de preferencia. Yo prefiero a este sobre aquel. Entonces hablemos, ¿cuál es el primer orden hereditario? Los hijos, pues los ascendientes. Los hijos o nietos. Primer orden hereditario, los hijos o nietos. ¿De qué clase de hijos estamos hablando? Porque en Colombia existen varias clases de hijos. Estamos hablando de los hijos matrimoniales. ¿Cuáles son esos? Los hijos que nacen dentro del matrimonio, que son concebidos y nacen dentro del matrimonio. Los que antiguamente se llamaban los hijos legítimos. Eso ya no se usa ese término. Y sin embargo, usted lo encuentra por ahí en sentencias, en leyes viejitas, en libros, ¿sí? A la gente se le escapa ahí el hijo legítimo. También están los hijos extramatrimoniales. Son los que son concebidos y nacidos por fuera del matrimonio. Los que antes se llamaban ilegítimos. ¿Sabe cuál otro? Los bastardos. ¿Qué es un bastardo? El hijo que se tiene por fuera del matrimonio. Ese es el bastardo. Que se tiene por fuera del matrimonio. Si usted busca en el diccionario, literalmente la definición es hijo que se tiene por fuera del matrimonio. ¿Qué otro hijo hay? Los hijos adoptivos. Entonces quiere decir que en Colombia tenemos 3 hijos. Matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos. Recuerde que la terminología de legítimos y legítimos, y con muchísima más razón bastardos, que se utiliza ya es como palabra insultante, como una palabra procaz. Esas palabras ya no se utilizan. El ordenamiento jurídico procuró sacar esas palabras precisamente porque se utilizaban de una manera peyorativa. Entonces simplemente vamos a caracterizar a las personas en hijos matrimoniales, en hijos extramatrimoniales y en hijos adoptivos. Todos tienen igual derecho a partir de la Ley 29 de 1982. Antes de eso, los hijos legítimos, los matrimoniales, eran los mejores, los más calidosos, ¿sí? Ujú. Los hijos extramatrimoniales eran más peyes, ¿sí? Tenían menos derecho. Profe, ¿los hijos extramatrimoniales tienen que estar legalmente reconocidos o se Sí, puede hacer un no, reconocimiento después? tienen que estar legalmente reconocidos. Tienen que estar legalmente reconocidos. Y los hijos adoptivos eran como si fueran extramatrimoniales. ¿Ya? Hoy en día todos tienen iguales derechos. Entonces, cuando nosotros decimos que el primer orden hereditario lo componen los hijos, nos referimos a todos los hijos. Y todos en igualdad de derecho. ¿No? No va a estar ninguno por encima del otro. ¿Por qué decimos hijos o nietos? Porque ¿qué pasa si no hay hijos pero hay nietos? Porque los hijos han muerto, por ejemplo. O porque fueron declarados indignos. O porque repudiaron la herencia. Heredan por transmisión. Sí, hay una transmisión del derecho a los nietos. Entonces, ¿qué? Si no tenemos hijos, podemos tener nietos. Va bajando el asunto de hijos a nietos. ¿Listo? Y se supone que puede seguir bajando, pero, o sea, hablando seriamente, sería muy difícil que una sucesión llegara a los bisnietos o a los tataranietos. O sea,
se va generando una situación que es muy difícil en el cual muere el abuelo, el bisabuelo o el tatarabuelo. Y él tenía hijos, pero ya murieron. Y había nietos y ya murieron. Y entonces siguen los... Es muy difícil, pero se podría llegar. O sea, eso sería infinito. Nietos, bisnietos, tataranietos y de ahí para abajo los que sigan, que no sé cómo se llamarán. No sé si son tatara o tendrán otro nombre. ¿Ya? Entonces, sí, ahí podría eso seguir bajando infinitamente. Siempre vamos a preferir al que esté más cerca, al del grado más próximo, ¿sí? Nieto, bisnieto, tataranieto, entonces preferiríamos a los nietos. Pero, no hay hijos, entonces preferimos a los hijos, ¿ya? Entonces, ese es el primer orden, los hijos. Mire que en el primer orden no tenemos como heredero al cónyuge. No es heredero. Profe, ¿cómo así? Entonces el cónyuge no recibe nada. Entonces lo dejamos por fuera. Para la casa. No. El cónyuge siempre va a recibir gananciales. ¿Listo? Igual ese es el sujeto que sigue. Entonces dejémoslo ahí. Solamente digamos que el cónyuge no es heredero en el primer orden. Más adelante, porque recuerden el esquema en el que estamos hablando de los sujetos del derecho de herencia. Entonces primero estamos aquí con el causante, ¿ya? Luego después los causavientes, aquí es donde estamos en este momento. Y después vamos a hablar del cónyuge, del compañero permanente. Entonces no voy a meterme mucho para no empezar a zapotear diferentes cosas, ¿listo? Entonces ese simplemente digamos que en el primer orden no es heredero, para que quede eso claro. ¿Tiene derecho a gananciales? Sí, pero no se me emocione que lo que sigue, el sujeto que sigue es ese, el cónyuge, ¿listo? Muy bien. Si la persona no tiene descendencia de ningún tipo, ni por consanguinidad, ni por afinidad, ni civil, de ningún tipo, no hay descendientes, entonces pasamos al segundo orden hereditario. No habiendo nadie aquí, pasamos al segundo orden. Y en el segundo orden vamos a hablar de padres o abuelos. Igual, padres adoptivos o padres consanguíneos o abuelos, padres o abuelos, y el cónyuge o compañero permanente. O sea que en el segundo orden el cónyuge ya sí es considerado como heredero. O sea que además de los gananciales también recibe herencia. Además de, porque ya es heredero, ya tiene una calidad nueva. Profe, ¿y cómo es eso de los gananciales? No me preocupe, ya lo analizamos más adelante para no zapotear todas las cosas. Yo le voy a explicar todos los gananciales y en familia lo va a usted volver a ver. Pero yo aquí le voy a dar unos tips bien calidosos para que usted en esta materia quede volando y en familia sí que sea usted el más bravo del mundo en lo que tiene que ver con sociedad conyugal. Pero todavía no, relájese, calma, respire profundo. Yo sé que es muy jodido cuando el profesor le dice, después lo vemos, pero de malas. Respire profundo, con una bolsita. Calma. Yo sé por qué no les zapoteo, para que nos vuelva esto un desorden. Entonces, relájese. Wilder, relájese. Lo veo. Profesor, yo no me voy a relajar. Pues, no sé, o regáñeme. Pero entonces, en este caso, uno preferiría una sobre otra, o el derecho de herencia o los gananciales, o se reciben los dos. Se reciben los dos porque son dos cosas diferentes. Bueno. Mírelo así, María, y se da cuenta. Imagínese que usted monta un negocio, una sociedad que se llama Almacén María Isabelita, con su papá. O con su esposo, pongamos al esposo. ¿Sí? Usted monta con su esposo un almacén. ¿Ya? Se muere el man. Y entonces usted le dicen, doña María Isabel, muerto el señor, pues se acabó la sociedad. Entonces toca repartir el negocio. ¿Sí? Toca repartir el negocio.
Entonces cogemos, ¿cuánto es lo que produjo en bienes el negocio? Ah, el negocio produjo X plata, 1.000 millones, 500 millones, lo que sea. Entonces cogemos aquí, hacemos, vea, esto es el negocio. Tran. Negocio. Y entonces ese negocio lo partimos en dos, ¿cierto? Lo que le tocaba a María Isabel, para un lado, y lo que le tocaba al esposo, por el otro lado. Que pongámosle un nombre así bien bacano, Arnulfo. ¿Listo? Entonces, ¿usted qué recibió? El pedazo que le toca a usted de ese negocio, porque usted puso plata y él puso plata. Usted puso 50 millones y él también puso 50 millones. Listo, muy bien. Y luego yo le digo que entonces ahora sí vamos a repartir la sucesión de este man. Los bienes que él dejó. ¿Qué fue lo que él dejó? Esta mitad. Esta mitad fue la que él dejó. Entonces, en esa mitad usted recibe. Si ve la naturaleza diferente de las dos cosas, ¿usted por qué está recibiendo esto? Porque usted metió 50 millones, así como él, para el negocio. Entonces, cuando se acabó el negocio, usted quiere recuperar lo que usted invirtió, más la ganancia, obviamente. Entonces, usted recibe esto porque es que usted metió plata para ese negocio. ¿Ya? ¿Y usted por qué está recibiendo aquí? ¿Por qué está recibiendo de la parte de él? Porque es que usted está recibiendo la herencia que él dejó. ¿Qué fue lo que él dejó? Esto fueron los bienes que él dejó. Y usted está recibiendo herencia. ¿Por qué? Porque usted tiene el parentesco con él. Entonces usted recibe la herencia de él. Al final, María Isabel, ¿con qué se quedó? Con todo el negocio. La mitad que ella había metido, lo que ella había trabajado de la plata de ella, y la otra mitad por ser heredera de Arnulfo. ¿Sí ves por qué razón se tienen los dos? Porque es que las naturalezas son muy diferentes. Entonces, ¿qué pasa si yo le digo, ah, no, María Isabel, usted solamente tiene derecho de herencia? Y usted dice, pero ¿cómo así? ¿La plata que yo metí ahí en ese negocio qué? Y lo que yo me desgasté trabajando para el negocio, es que yo renuncié a mi trabajo para trabajar ahí. ¿Usted quién cree que era el que me seriaba en el negocio? Yo, entonces, ¿cómo así? Entonces, ahorita me vas a decir que la plata que yo metí, el trabajo que yo realicé, se perdió porque el otro pendejo se murió. ¿Cómo así? ¿Sí me entiende la diferencia de las dos naturalezas? Entonces, mire que cuando uno lo analiza así dice, ah, sí, señor. Y cuando usted se casa, usted está montando un negocio. ¿Cómo se llama ese negocio? Sociedad conyugal. Entonces, en vez de llamarse Sociedad Negocio María Isabelita, ya se llama sociedad conyugal. Pero es el mismo razonamiento jurídico. Entonces, por eso tenemos la doble calidad que el cónyuge tiene. Gananciales, que es la participación en esa sociedad, sus acciones, digámoslo así, su porcentaje en esa sociedad. Y tenemos la herencia, que es de lo que dejó el marido, el cónyuge, lo que esa persona dejó, se reparte a las personas con las que tiene parentesco. Entonces ya dijimos, en el primer orden, a los hijos o a los nietos. O sea que en este primer orden, el cónyuge, ¿qué va a recibir? El pedazo que él invirtió. Yo no le puedo robar el pedazo que invirtió, porque usted metió los 50 millones, usted metió el trabajo, lo mismo. Usted metió en la sociedad conyugal. ¿Listo? Entonces, por eso es que no es ahí. Pero ya en el segundo orden, si no hay ningún hijo, entonces ya reciben los padres y el cónyuge. ¿Listo? Entonces, en el segundo orden, no es que reciba solo el cónyuge, no es los padres y el cónyuge. ¿Ya? ¿Qué pasa si no hay padres? Entonces, al igual que estábamos diciendo que bajaba la cosa, va subiendo. Entonces, si no hay padres, los abuelos. ¿Y qué pasa si no hay abuelos? Los bisabuelos y los tatarabuelos y así hacia arriba. ¿Listo? Entonces van a recibir esos padres
o esos abuelos, o esos bisabuelos y el cónyuge. Abuelos y cónyuge. ¿Qué pasa si no hay ningún ascendiente? No hay padres, no hay abuelos, no hay bisabuelos, no hay ninguno de ahí para arriba. O sea, la persona no tiene hijos y no tiene padres. El cónyuge no se puede quedar solo en ese orden hereditario, en el segundo, no se puede quedar solo. Entonces usted no puede decir la herencia se queda toda al cónyuge, no. En ese caso pasamos al tercer orden. ¿Qué pasa si no hay cónyuge? Los papás se quedan con todo. Eso sí se pueden quedar solos, los papás o los abuelos, sin que haya cónyuge. Pero el cónyuge no se puede quedar solo en el segundo orden. Esto es solo para el segundo orden. ¿Ya? Entonces, el cónyuge no puede recibir solo en el segundo. El cónyuge va a recibir con los padres o abuelos. Muy bien. No hay padres ni abuelos, entonces ¿a dónde nos vamos? Nos vamos para el tercer orden hereditario, mírelo acá. En ese tercer orden hereditario, ¿qué es lo que tenemos? Al cónyuge o compañero permanente y a los hermanos. Y o a los hermanos. Quiere decir que si no hay cónyuge, los hermanos se quedan con todo. Si no hay hermanos, el cónyuge se queda con todo. Y si hay los dos, se comparten. Un pedazo para el cónyuge, un pedazo para los hermanos. Pero aquí en el tercero, el cónyuge sí puede recibir solo. Si no hay hermanos, el cónyuge se queda con todo. Si no hay cónyuge, los hermanos se quedan con todo. O sea que yo para pasar al cuarto orden, tiene que ser que no hay hijos, no hay padres, no hay hermanos y no hay cónyuge. Solo en la medida de que usted no tenga ni descendencia, ni ascendencia, ni hermanos, ni cónyuge, pasamos al cuarto orden. ¿Y cuál es el cuarto orden? Los sobrinos, es decir, los hijos de los hermanos. Pero yo solo voy a pasar al cuarto orden en la medida en que la persona no haya dejado ni descendencia, ni ascendencia, ni hermanos, ni cónyuge. ¿Y qué pasa si no hay sobrinos? Entonces recibe en el quinto orden hereditario el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Quiere decir que en Colombia no reciben herencia los tíos, no reciben herencia los primos. Esas personas no reciben herencia y tienen parentesco de consanguinidad, pero esos no reciben herencia. Ni los tíos, ni los primos. Y menos pues los tíos abuelos y los primos segundos y bueno, y esas otras personas que nosotros mencionamos que yo ya ni sé cómo tienen. Los suegros tampoco. Los hijastros. No, esos no reciben herencia. O sea que en Colombia, ¿quiénes reciben herencia? Los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el cónyuge, los sobrinos y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Por qué son 6? Porque es que el cónyuge recibe con otros, entonces por eso es que, ¿ya? Porque recuerde que son primero los hijos, luego estarían el cónyuge y los padres, pero el cónyuge no puede recibir solo, los padres sí pueden recibir solos. Si no hay ningún padre ni abuelo, entonces pasamos al tercero, hermanos o cónyuge. Si no hay cónyuge, todo para los hermanos. Si no hay hermanos, todo para el cónyuge. Si no hay ninguno de los dos, al cuarto orden, que son los sobrinos. Si no hay sobrinos, ninguno, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y recibe la herencia el Instituto Colombiano. ¿Listo? Entonces, esos son los órdenes hereditarios. Entonces, ¿por qué se llaman así? Porque primero se prefieren a unas personas y luego a las otras, y luego a las otras, y luego a las otras, y luego a las otras. Tienen un orden sucesoral. Profesor, Dígame, profesor, dígame. y si una persona deja un testamento y le deja toda la iglesia, ¿qué pasa? Depende de en qué orden se esté ubicando.
Y también depende de la sociedad conyugal, porque es que volvemos al mismo ejemplo que estábamos poniendo ahorita. ¿Qué pasa si Arnulfo le deja toda la iglesia? ¿Le deja todo el negocio incluyendo la parte suya? No. ¿Deja qué? Sobre la parte de él. La parte suya hay que respetársela. Porque es que esto usted metió plata aquí. Entonces, al cónyuge siempre le vamos a respetar los gananciales, siempre. Y esta persona va a poder disponer de lo que le queda dependiendo de en qué orden se encuentre la sucesión. Entonces, en sucesión testada, uno ve que las personas pueden disponer de todo el patrimonio si se encuentran del tercer orden en adelante. De tercer orden hereditario puede disponer de todo. Tercero, cuarto y quinto orden. En esos eventos la persona puede disponer de todo lo que tiene. De resto, no. De resto, solamente puede disponer de un pedazo, pero no nos metamos con eso porque eso es para la siguiente materia. ¿Listo? Entonces, la cuestión está, María, en ¿qué pasa si le deja toda la iglesia? Lo primero que tenemos que mirar es en qué orden estaba esa sucesión para saber si él sí podía hacer eso o no. Si estaba en tercero, cuarto o quinto orden, tercero, cuarto o quinto orden hereditario, sí lo puede hacer. Dejarle todo lo que le corresponde a él, respetándome los gananciales. Siempre respetándome los gananciales. ¿Listo? Entonces, ahora sí quedó más claro. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí, profe, gracias. Muy bien, perfecto. Entonces, ahora sí, ustedes comen muchas ansias. Ahora sí. Con esto terminamos los causavientes, porque no vamos a hablar de los legatarios, ni vamos a hablar de los legatarios. ¿Por qué no? Porque los legatarios son de la siguiente materia, entonces no vamos a hablar de eso. Sí. ¿Listo? Entonces vamos a pasar a hablar del siguiente sujeto. ¿Cuál es el siguiente sujeto que nos llama? El cónyuge. Entonces pongamos como subtítulo el cónyuge. ¿Listo? El cónyuge. O sea, que ya hasta el momento llevamos dos sujetos. Llevamos causante y llevamos causavientes. Vamos para el cónyuge, que es el tercer sujeto. Cónyuge es la persona con la cual se celebra el contrato matrimonial. Si nosotros queremos hablar de manera más técnica, la persona con la que yo me casé no es mi esposa, es mi cónyuge, porque los esposos son los que han firmado el contrato de esponsales. Ese contrato de esponsales está en el artículo 110 del Código Civil colombiano. ¿Qué dice el Código Civil colombiano? Básicamente, los esponsales son un contrato de promesa de matrimonio. Entonces llega y dice, ¿dónde está aquí? Espérame, yo lo busco. Safari, acá. Entonces llega y dice, artículo 110, los esponsales o desposorios, o sea, la promesa de matrimonio mutuamente aceptada, la promesa de matrimonio mutuamente aceptada, es un hecho privado que las leyes someten enteramente al honor y la ciencia del individuo y que no produce obligación alguna ante la ley civil.
¿Qué quiere decir esto? Que usted celebra una promesa de matrimonio. Entonces ustedes recordarán que a nosotros lo hemos visto en películas o cosas así, o hemos escuchado que pide la mano, que queda, esta es mi prometida, o este es mi prometido. ¿Es por qué? Porque se celebraba un contrato de esponsales. ¿Qué es el contrato de esponsales? Una promesa de matrimonio. Es más, como dato curioso, no sé si ustedes sabían, pero las mujeres, cuando usted se casa, le propone matrimonio, usted le entrega 2 argollas. Cuando usted le hace la propuesta de matrimonio, se le entrega la argolla. Ahí es donde se está celebrando el contrato de esponsales. Y eso se podía hacer por escrito y toda la cosa. Quedó la persona comprometida. Y cuando se casan, en el momento en el que ya se casan, que contraen el matrimonio, se le ponía la otra argolla, que se llama la pisargolla. Porque ya ahí pasó de ser una promesa a ser una realidad. Entonces, cuando se ha celebrado el contrato de esponsales es que se utilizaba el término esposos. O sea, por eso es que en Colombia no es técnico decir que las personas que se casaron, este es mi esposo y esta es mi esposa. Eso no es técnico. Eso ya no se utiliza. ¿Cuál es la palabra técnica? Cónyuge. Sin embargo, cuando usted se casa, incluso ante el juez, no falta el que dice, listo, ahora son los esposos. Marido y mujer. Sí, de marido y mujer, sí, pero llegan y dicen, los esposos, por favor, vengan. Pero ¿cuáles esposos, men, si ya se casaron? Sí, o sea, no podemos ser antitécnicos cuando estamos hablando de algo técnico, como en este caso de las sucesiones. Ya que usted en la sociedad diga, vete, préntame, bueno, ya eso es porque usted está hablando de manera poco técnica, ¿cierto? Pero usted no puede hablar de esa manera cuando estamos refiriéndonos en un tema que es netamente técnico, como son las sucesiones. ¿Listo? Entonces, el nombre correcto es cónyuge. Recuerden que en Colombia se puede contraer matrimonio de 3 formas. Matrimonio civil ante notario. Matrimonio civil ante juez. O matrimonio religioso, avalado pues por Colombia, en una de las religiones avaladas por Colombia. Los 3 son lo mismo. Generan los mismos efectos. ¿Qué es lo importante? Que cuando usted contrae matrimonio, se generan unos derechos y obligaciones para los cónyuges. Entonces, la obligación de convivencia, el derecho de alimentos, etcétera, etcétera. Pero uno de los efectos que se puede generar, es la sociedad conyugal. ¿Y por qué le estoy diciendo que se puede generar? Porque los cónyuges, en este caso, los esposos, antes de casarse, pueden celebrar un contrato que se llama capitulaciones matrimoniales. Las capitulaciones matrimoniales pueden ser totales o parciales. Cuando se dan capitulaciones totales, no se forma la sociedad conyugal. O sea, la persona tiene el parentesco, tiene la calidad jurídica de cónyuge, pero no se forma la sociedad conyugal. Es cónyuge, pero no tiene sociedad conyugal. No es socio de esa sociedad, no se formó nunca. Con las capitulaciones parciales sí se forma, pero las capitulaciones parciales se usa para excluir o incluir bienes en esa sociedad. Por ejemplo, yo tengo una empresa, pero es una empresa familiar. Entonces yo quiero que esa empresa y lo que produce esa empresa no haga parte de la sociedad conyugal. De resto, lo que consigamos nosotros después sí haga parte, pero yo quiero excluir esa. Entonces se hace capitulación parcial. Las capitulaciones solo son válidas antes de que se contraiga el matrimonio. Después de contraído ya no se pueden firmar capitulaciones. ¿Listo? Muy bien. Entonces tenemos que el cónyuge es la persona con la que se contrae matrimonio, sin importar de qué clase de matrimonio estemos hablando. Civil, religioso, civil ante juez, civil ante notario. Es igual. Y con la cual se puede formar la sociedad conyugal. O sea que el cónyuge en una sucesión puede llegar a tener 2 calidades.
la calidad de cónyuge con derecho a gananciales y la calidad de cónyuge con derecho de herencia. Cónyuge con derecho a gananciales y cónyuge con derecho de herencia. Hablemos primero de la calidad de cónyuge con derecho a gananciales. Esa calidad se da cuando se formó la sociedad conyugal. Entonces la persona tiene derecho que cuando se disuelve la sociedad conyugal, entre paréntesis, la sociedad conyugal se disuelve por muerte, por divorcio o por nulidad del matrimonio. Muerte, divorcio o nulidad del matrimonio. Cierra paréntesis. Entonces, se tiene el derecho a gananciales cuando se disuelve la sociedad. Y ya sabemos que se disuelve por muerte, divorcio o nulidad del matrimonio. Y entonces tendrá un derecho del 50% del activo social y del pasivo social. Tanto de los activos como de los pasivos. ¿Cuánto? El 50% de activos y 50% de pasivos. Muy bien. ¿Cuándo el cónyuge tiene derecho de herencia? Ya dijimos cuándo tiene derecho a gananciales. ¿Cuándo tiene derecho de herencia? Cuando la sucesión se encuentre en segundo o tercer orden hereditario. Que es lo que estábamos viendo en el cuadrito, pues, que vimos de los órdenes hereditarios, en el segundo o tercer orden hereditario. Segundo o tercer orden hereditario. Muy bien. Esos dos derechos no son incompatibles. Usted puede tener los dos derechos. Y más cuando el derecho a gananciales no se pierde en Colombia por nada. Ni siquiera por matar al cónyuge. Si yo mato a mi cónyuge para quedarme con los gananciales, me voy para Bellavista y allá me tienen que ir a pagar los gananciales. No se pierde por nada, es algo que debería tener una regulación para perderse. No importa la causal de divorcio, no importa que haya sido violencia intrafamiliar, no importa que haya asesinado, violado y secuestrado al cónyuge. Tiene derecho a gananciales. No se pierden por ninguna razón. Profe, y si por ejemplo es relaciones extramatrimoniales, tampoco se perdería. Nada, ninguna razón. Pues si te estoy diciendo que si lo matas ahora por ponerle cachos. Nada, nada, absolutamente ninguna razón en Colombia lo hace perder los gananciales. Nada. Lo único que uno podría decir que se asemeja en algo a perder los gananciales es la sanción del artículo 1824 del Código Civil.
¿Qué es lo que dice el Código Civil en ese artículo 1824? Déjeme, yo lo busco. Acción por ocultación o distracción de los bienes sociales. ¿Lo leo? Sí, hágale, léalo. Artículo 1824. Aquel de los dos cónyuges o sus herederos que dolosamente hubiera ocultado o distraído alguna cosa de la sociedad, perderá su porción en la misma cosa y será obligado a restituirla doblada. Quiere decir que si yo tenía una casa y empiezo a hacer maniobras para ocultarla, distraerla, mejor dicho, para defraudar al cónyuge, y eso no pasa nunca, ¿cierto? No pasa nunca que el cónyuge diga, yo a esta zorra no le voy a dejar nada. Wilder, vos que sos amigo mío, voy a poner mi apartamento a nombre tuyo porque a esta zorra no le dejo es nada. Pero eso no pasa pues en Colombia nunca. O sea, usted nunca jamás ha escuchado esa expresión que yo acabo de decir, ¿cierto? Eso nunca se ha visto aquí. Jamás ha escuchado usted esa expresión acá, ¿cierto? El que haga esa clase de maniobras pierde el derecho que tiene ahí. ¿Cómo así? Entonces, en ese apartamento, Computec, 1824 del Código Civil, 1824. Entonces, en el apartamento vamos a decir que costaba 100 millones de pesos. ¿Cómo se debió haber partido? 50 para mí y 50 para mi cónyuge. Pero como yo me puse de graciosito, yo pierdo mi derecho ahí, o sea que pierdo mi 50%. Y debo restituirlo doblado, o sea que le tengo que devolver el 50 que me correspondía y otro 50. O sea que la muchacha se quedó con todo el apartamento y 50 millones de pesos más. Por graciosito. ¿Para qué se pone a hacer ociosidades? Porque es que le estoy diciendo que no se pierde por nada. Entonces, lo más parecido a perderlo es eso. Cuando yo me pongo a ocultar cosas para que el otro no le toque, ahí yo puedo perder mi derecho en eso. Esa es la única posibilidad en la cual usted puede hablar de pérdida del derecho a gananciales. Pero con los otros bienes, no. Profe, pero eso es como si fuera una simulación, ¿cierto? Eso lo Esa es la simulación. Como la simulación, exacto. Pero si a usted le da la gana de vender la propiedad y gastársela, también lo puede hacer. Ah, sí, pero eso es otra. Dame un segundito, yo busco aquí una. Dale, tranquilo. Díganme hablando, estoy buscando aquí una conexión, porque como pueden ver, obviamente no estoy aquí en mi casa. Ay, sí. Y está aquí sonando, pues, que ni te cuento. Es que no estoy en mi casa porque me tocó venir acá, que estoy en la casa de mi papá, porque estamos cuadrando una cosa de unas materias que nosotros dictamos juntos en la Medellín. Entonces, por eso es que usted me ve aquí, por eso es que los vieron aquí pasando, porque esta no es la oficina mía, es la oficina de ellos. Sí, de mi papá. Entonces, ese es el problema que ha pasado con hoy, que me vieron como en un ambiente tan diferente. Entonces, ese es el problema. Y se me está quedando esto sin batería, pero ya se resolvió. Entonces, lo que Jairo nos decía es la simulación. ¿Cuál es lo importante de ese artículo 1824? Que usted haga esas maniobras porque dolosamente usted está ocultando o distrayendo los bienes. O sea, su intención es ¿qué? Defraudar al otro. Usted lo que quiere es joder al otro. Entonces, lo que se me castiga es la intención de defraudación. Pero también tenemos que tener que los cónyuges tienen la libre administración de sus bienes. Es decir, que estando casados, yo puedo administrar mis bienes como me dé la gana. O sea, que yo me puedo gastar mi plata y mamá me la enmorcilla. ¿Sí? Me la puedo literalmente hueler, vea, por este hueco, me la puedo hueler toda. Comprar cocaína hasta que me harte y huélemela toda. ¿Puedo? La sangre. Hasta que se me frite el cerebro. ¿Puedo? Sí, puedo, porque yo soy libre de hacer con mi plata lo que me dé la gana. Libre administración de los bienes.
eso se dio porque a principios del siglo XX los bienes de la mujer los administraba el marido. Y con la revolución que se dio que las mujeres tienen los mismos derechos y entonces se dijo, no, cada cónyuge tiene la libre administración. O sea que las mujeres pueden administrar sus bienes. ¿Ya? Pero yo me la puedo gastar en lo que a mí me dé la gana. Lo que le digo, literalmente me la puedo hueler. Sí. Porque hueler, profesor, y no oler. Porque si usted me está preguntando eso, es que nunca ha pasado por el barrio de Antioquia. Pase por allá y me dice si el verbo es oler o hueler. ¿Listo? Detalles. Detalles. ¿Ya? Detalles. Entonces la cuestión está, yo ahí no estoy defraudando, yo estoy administrando mis bienes como quiera. O sea que yo puedo vender mis propiedades, por ejemplo, para hacer una reforma de la casa. ¿Sí? ¿Será que yo podría meterme en una deuda para irme de vacaciones? Para que hablemos ya en cosas que sí pueden pasar, serias pues. Sí. Yo podría vender el carro y decir, ¿yo para qué carro? Yo no necesito carro. No. ¿Sabe qué? Vendamos ese carro más bien. Y nos mecateamos esa plata. O sea, es que ¿para qué en otros carros ese carro ahí parqueado? Nosotros nos movemos en Uber o en bus, no nos gusta manejar. Ahora con lo del teletrabajo menos, ¿para qué carro? Vendamos eso y más bien compramos, no sé, cualquier cosa que haga falta en la casa, un televisor, o no lo mecateamos, nos lo vamos paseando ahí, nos lo vamos gastando y que esa sea la plata. ¿Eso se puede hacer? Sí. ¿Usted está ahí defraudando? No, usted no está defraudando. Usted está administrando como quiera. Pero usted no pierde el derecho con el 1824 porque tu intención no es defraudar, tu intención es, digamos que, sana en la medida en la que usted no está haciendo los actos o negocios jurídicos para hacerle la embarrada al otro, sino que usted está haciendo los actos jurídicos porque usted considera que eso es necesario. Estoy mirando para atrás porque como se largó tremendo aguacero y esta ventana está abierta, estoy mirando que no se vaya a mojar aquí, entonces es por eso. ¿Listo? Porque es que está cayendo, pero tremendo lapo de agua. Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos qué cosa es los gananciales. No se pierden en Colombia. La única posibilidad en la cual usted podría hablar de pérdida sería el artículo 1824 del Código Civil. Y aún así no estamos hablando de pérdida de los gananciales, sino pérdida del derecho que se tiene en esas cosas que se ocultaron. Cuando usted vea eso en familia o si ya lo vio, usted debe recordar o le van a decir que este derecho no se pierde por nada. Nada importa la causal de divorcio. Nada importa. ¿Listo? Profe, Ahora la herencia. Decime ¿Opera que, igual para la unión marital de hecho? sí, opera igual, es el mismo caso, el mismo caso. Frente a esa regulación patrimonial, la unión marital de hecho y el matrimonio tienen las mismas reglas, exactamente iguales. Yo no sé si por la casa de ustedes estará así, pero voy a voltear solo para que vean el aguacero. Profe, sí, por acá por Envigado está igual. O sea, es que está... Mejor dicho, tremendo. Venga, présteme eso, yo las pongo aquí. No, ya voy. Vea, las gafas como quedaron allí en un murito. Pero ya. Bueno. La herencia. La herencia dijimos que se va a recibir solamente a partir del segundo y tercer orden hereditario, que en el segundo orden hereditario no puede recibir el cónyuge solo, sino que recibe en concurrencia con los padres o abuelos, y que en el tercero sí puede recibir solo. Entonces la persona se podría quedar con todo, solamente en el tercer orden hereditario. Se puede quedar con todo lo que tenía el marido. ¿Por qué razón se queda? Con el 50% de gananciales,
¿Y quién recibe la herencia? El cónyuge, cuando no hay hermanos, no hay descendientes ni hay padres. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo funciona la sociedad conyugal? Hablemos del funcionamiento de la sociedad conyugal. ¿Cómo funciona esta? La sociedad conyugal se basa en la siguiente regla. Todos los bienes que sean adquiridos al momento desde el momento en que se celebró el matrimonio, mejor, y hasta que se disolvió, a título oneroso, serían sociales. Todos los bienes que se hayan adquirido desde el momento de la celebración del matrimonio hasta la disolución del matrimonio son bienes sociales. Siempre que existan al momento de la disolución, pues. Porque si yo ya los vendí, si el bien ya no existe, pero recuerda que lo vendí en mi uso libre de la administración, no vendí para, ¿sí? No vendí para. ¿Ya? Estos son los supuestos jurídicos de los bienes. Por favor, tómele una fotico a esto, tómele un pantallazo o cópielo porque este cuadrito le va a servir muchísimo en familia. Este cuadrito es oro en polvo. ¿Cómo distingo yo que un bien sea social? Primero, que exista al momento de la disolución. ¿Cómo así? Yo no puedo liquidar lo que no existe. Resulta que una vez llega a la oficina de nosotros un proceso de divorcio. En ese proceso de divorcio las personas habían firmado unas capitulaciones matrimoniales en las cuales decían que el muchacho tenía unas acciones en la sociedad que produce la ropa interior Saneven, la conocen las mujeres, ¿cierto? ST Even. ¿Ya? Eso es una sociedad de familia. Entonces, el pelado tenía un porcentaje ahí. Entonces, en las capitulaciones dice que esa sociedad, las acciones, nunca serán parte de la sociedad. No hay problema. Pero no se dijo nada de lo que produce la sociedad. O sea, que lo que produce la sociedad es social. Llegan a nuestra oficina la señora y el abogado de la señora con la intención de hacer una conciliación. Entonces nosotros dijimos, listo, venga a ver, ¿qué bienes hay? Hombre, que el carro de ella, que el carro de él, que hay un apartamento, que hay una finca, que hay un local, creo que había también. Entonces dijimos, listo, vea, el apartamento vale esto, la finca vale esto. Nosotros le preguntamos al man, ¿cuánto es lo que hay? Así en cuentas bancarias, no, no hay nada. Y la vieja dice, listo, muy bien, el apartamento, la finca, el carro, el local, muy bien. ¿Y los 5.000 millones qué? Y nosotros, perdón, ¿cuáles 5.000 millones? Los 5.000 millones que produjo la empresa. Y nosotros, ¿cómo? Sobre todo que nosotros estamos cobrando por porcentaje. Entonces, si hay 5.000 millones, pues es porcentaje para nosotros. Entonces, nosotros fue como, se nos pusieron así los ojitos de símbolo. Porcentaje sobre 2.500 que le tocan a este man. ¡Qué belleza! Sí, mire aquí los libros contables de la empresa donde dice que ha producido los 5.000 millones. Y nosotros, ¡ay, qué belleza, papá! ¡Qué rico! Llamamos al cliente de nosotros, le decimos, venga, Wilder, ¿usted por qué no nos dijo que usted había producido 5.000 millones de pesos? No es que las capitulaciones es sobre la empresa, pero lo producido, no. A ver esa plata. Y llega Wilder y dice, no, no, momentico. Es que esa plata no existe.
Es cierto que la empresa, a lo largo de estos últimos 5 años, en total, ha producido eso. Pero ¿qué ha pasado? El primer año se produjo tanto y todos los socios decidimos que no vamos a recibir ganancias, sino reinvertir la plata en la empresa. Entonces, hacerla más grande, meterle publicidad, comprar nuevas máquinas, contratar nueva gente. Al segundo año se produjo más y volvimos a hacer lo mismo, no repartir dividendos, sino reinvertir las ganancias. Entonces, más publicidad, más máquinas, un local nuevo, mejorar las cosas, comprar con nuevos proveedores, nuevos diseñadores. Y así siempre. Todo se ha reinvertido. Mire aquí las actas de la asamblea donde se ha decidido la reinversión del dinero. O sea que esa plata no existe. Esa plata se gastó. ¿Se gastó para qué? Para invertir allá. Y eso es un bien propio. Los clientes, los cónyuges, son libres de administrar sus bienes como quieran. Entonces, esa plata se gastó. Y él dijo, y de los poquitos que se vinieron a repartir en el último año, lo que se vino a repartir el último año, con eso fue que nos fuimos de vacaciones para Europa y estuvimos un mes por allá, hoteles 5 estrellas y no sé dónde. Y con eso remodelamos la casa. Ay, ¿cuánto les costó ese viaje? No, como 130 millones de pesos. Y la remodelación como 200 millones de pesos. Ah, bueno, ahí está. La plata se gastó. No existe al momento. O sea, ¿cuáles 5.000 millones? ¿Sabelos dónde están? No existen, se gastaron. Se gastaron en publicidad para la empresa, pagándole a proveedores, contratando más personas, contratando más máquinas. Y como todo lo de la empresa es un bien de otra persona, la persona jurídica, Saneven, entonces el señor no recibe de eso. Él es dueño de unas acciones y esas acciones no son sociales. O sea, esa plata se gastó ¿en dónde? En Saneven. O sea, que ella no tiene derecho a esa plata tampoco. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Nada. Dentro de la liquidación de la sociedad conyugal que se repartió, el carro, la casa, la finca, el local, pero los 5.000 millones no. Y nosotros, ¿por qué tristes? Porque nosotros cobramos porcentajes sobre esa plata, pero entonces volvemos a lo mismo. El primer punto que tiene que quedar claro es que para usted decir que un bien es social, tiene que existir al momento de liquidar la sociedad, de la disolución, perdón. Esa es la primera regla. Si no existe, entonces no. Que haya sido adquirido por uno o por ambos cónyuges. No importa si está a nombre de Pedro o está a nombre de María. O está a nombre de Pedro y María, no importa. Hace parte de la sociedad conyugal. Lo importante es que sea adquirido o por Pedro o por María. ¿Y qué pasa de los padres que por cuestiones, por ejemplo, de declaración de renta, adquieren los bienes pero a nombre del hijo? Entonces el apartamento está a nombre del hijo. ¿Qué hay para repartir en la liquidación de la sociedad conyugal? Nada. Lo que había, que es el apartamento, no está a nombre de ellos, está a nombre del hijo. Porque es que tiene que ser adquirido o por el papá, o por la mamá, o por los dos. Pero como adquirieron a nombre de un tercero, lo siento, no se puede. ¿No? Tercera regla. Que haya sido adquirido durante la unión, desde el momento de la celebración y hasta la disolución, que ya sabemos que es por muerte, divorcio o nulidad. Durante ese tiempo, desde la celebración del matrimonio y hasta la disolución por muerte, divorcio o nulidad. Y el último, que es el más importante, que haya sido adquirido a título oneroso. O sea, pagando. ¿Cuáles son los títulos onerosos en Colombia? La compra-venta, la permuta, el aporte en sociedad,
La dación en pago. ¿Cuáles serían entonces los títulos gratuitos? La donación y la sucesión. Entonces, si la persona lo recibió en sucesión o si la persona recibió una donación, no es un bien social, porque para que sea social se requiere que haya sido adquirido a título oneroso, que haya costado plata. Si fue una donación o si fue una sucesión, adjudicación en sucesión, es un bien propio, no es social. ¿Listo? Profe, Dígame. profe, yo también colocaría a título gratuito la prescripción adquisitiva, si se empezó la posesión antes del matrimonio. ¿Qué piensa usted? ¿Sabes por qué razón no se considera la prescripción adquisitiva como gratuita? Porque como la prescripción adquisitiva implica que usted haga un gasto considerable en tiempo y en recursos. ¿Cuáles recursos? Los actos de señor y dueño que hay que hacer. ¿Cuáles son los actos de señor y dueño? Pagar impuestos, remodelaciones. Remodelaciones, hacer las mejoras, pues, reformas y demás. O sea, comportarse como el dueño. Entonces no se considera la prescripción como un título gratuito porque implica que usted tiene que hacer unos emolumentos. Sin embargo, es discutible. O sea, acuerde que yo no soy Daniel, pues palabra de Dios, te alabamos Señor. No, no, no. Yo le estoy diciendo lo que se considera comúnmente, pero usted podría alegar, bien argumentadito, eso sí, que la prescripción es un título gratuito. Habría que escuchar el argumento bien en forma. Lo que yo le digo es la razón por la cual se considera que la prescripción adquisitiva de dominio es un título, digamos, oneroso, porque usted tuvo que haber hecho una inversión en recursos, pero es discutible. No le estoy diciendo que así es, porque el Código Civil no dice, los títulos onerosos son tan. No, eso no dice ahí. ¿Ya? Entonces, ahí lo tiene pues presente para que se investigue. Listo, profe, gracias. ¿Quién más tiene alguna duda? Usted encuentra esos títulos onerosos. Déjeme buscar otra vez el código. Profesor, Dígame. creo que aquí acabo de solucionar una duda que yo tenía sobre el caso de un señor que vivía en unión libre y tuvo 2 hijas legítimamente reconocidas. A él se le murió el papá y no se había levantado la sucesión y él murió. Y luego murieron las 2 hijas. Entonces, ya veo eso, que como era título gratuito como sucesión, entonces la esposa de él no tenía derecho a nada. ¿O sí? No tenía derecho a gananciales, pero sí tenía gananciales, derecho a ¿qué? A la herencia de las hijas. No, a la herencia. No, pero era que estaba en primer orden hereditario, entonces tampoco tenía derecho de herencia. ¿Sí? O sea que lo que le correspondía a las hijas por parte del papá se perdió. Ajá. Bueno. Mire donde usted encuentra la regulación de oneroso y gratuito. Mírelo acá. Artículo 1497. Mírelo aquí. Dice, el contrato es gratuito o de beneficencia cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes. O sea, en el contrato, en la donación, solamente recibe la utilidad una. ¿Ya? Y oneroso cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro. Entonces uno podría decir que la prescripción en ese caso sería gratuito porque solamente beneficia a uno, pero ahí me están hablando de los contratos y la prescripción no es un contrato.
Entonces, si ves las razones por las cuales con la prescripción es difícil, y entonces, ¿por qué razón yo te digo que no podemos catalogar la prescripción de una forma o de la otra? Lo que te digo es, se considera la prescripción como onerosa por la disposición de recursos. Pero es discutible, o sea, todo es cuestión de el argumento. El argumento, esa es la clave. Si usted está estudiando esta carrera es para argumentar. Y el profesor o abogado que diga, esto es así, porque lo digo yo, ese sí es el peor error y el peor, ahí es donde usted dice, esta persona es un mal abogado. Porque es que usted en esta carrera, hablando de esto, no es de que tengo la razón porque yo la tengo, no, es saber cuál es el argumento que te da la razón. Y con el argumento discutimos. Entonces, por eso le digo, bien. Dice, excelente, profe, no sé qué pasa con la aplicación, pero no me deja el micrófono y video. Bueno, Jonathan, no hay problema. Si vas a preguntar algo, pues por chat, porque si no te funciona, pues a lo imposible nadie está obligado, men. ¿Listo? Profe, Gracias. yo tengo otra preguntita. Pregúnteme. Pues, por ejemplo, si en un matrimonio se pueden firmar capitulaciones, Sí. pero en una unión marital de hecho, ¿qué pasaría si no se conforma a sociedad conyugal? O sea, es decir, En la unión marital, de hecho, también se pueden firmar capitulaciones que se llaman capitulaciones maritales, porque se hace extensivas la regulación del matrimonio a la unión marital. Sin embargo, yo, Daniel Lopera, yo digo que eso está en contra de la naturaleza de la unión marital, de hecho. Porque lo que yo quiero, cuando yo le digo a María Fernanda, hey María, ¿sabe qué? Vámonos a vivir juntos usted y yo, qué cuentos de casarnos, ni de hacer fiestas, ni de que te acepto, vámonos a vivir juntos más bien, listo, hágale Dani, vámonos a vivir juntos. ¿Qué es lo que no queremos? La formalidad, el formalismo, hacer cosas. No queremos ir a una notaría o a una iglesia o a un juzgado y firmar papeles y hacer cosas, no, queremos es irnos a vivir y ya, una cosa consensual. Sin embargo, se le hacen extensivas las capitulaciones y se les llaman capitulaciones maritales, no capitulaciones matrimoniales, sino maritales. Pero esto implica que tenemos que ir a una notaría y firmar las capitulaciones porque solamente son válidas si están por escritura pública antes de la unión. Entonces, implica que usted y yo vamos a ir a una notaría a firmar las capitulaciones. Y entonces la pregunta es, si estamos yendo a notaría a firmar capitulaciones y demás, pues para eso nos casamos. Por eso digo yo que está en contra de la naturaleza. Pero a eso es lo que se ha dicho, entonces usted sí puede firmar capitulaciones maritales. Puede ser que la persona diga, no, es que a mí lo que no me gusta es la institución. Es que a mí lo que no me gusta es el matrimonio como institución. Matrimonio como institución jurídica, es que eso es en lo que estamos en contra. Ah, bueno, listo, respetable también, listo. No hay problema. profe, y ahí no influye, pues si digamos, una persona tenía un bien antes de formar la unión marital de hecho, ese bien igual cuenta en la sociedad conyugal. No, porque entonces ahí, mire que no se cumple con uno de los requisitos del cuadrito. La persona lo adquirió antes, o sea que no se cumple con este. Aquí dice que haya sido adquirido durante. Si fue adquirido antes de que se casaran o se formara la unión marital, no hace parte, no es un bien social porque fue adquirido antes. Lo mismo que pasa con los bienes que fueron adquiridos después de la disolución. Las personas se divorciaron o se murió alguno de ellos o se anuló el matrimonio y después de ese hecho, la persona compró un carro o compró una casa o compró lo que sea, ¿ya? Ese bien será propio, toda vez que no se encaja dentro de este cuadro. Tiene que ser adquirido durante la unión, desde la celebración hasta la disolución. Si fue adquirido por fuera de ese ámbito, el bien es propio. ¿Listo? Entonces, mire qué interesante el asunto. ¿Quiere decir que si yo compré mi apartamento de soltero y me caso, eso se vuelve bien social? No, se lo compró antes. Pero si estando casado, profe, le hace mejoras, ahí sí entra la sociedad conyugal, ¿no? No, a la sociedad conyugal podría entrar otra cosa que es el mejor valor, pero entonces ahí ya no estamos hablando de que entra el bien, sino que debe entrar es una compensación a la sociedad conyugal. Pero eso usted lo ve en familia, no se preocupe por eso, para que no lo compliquemos mucho, porque si no se nos Son como un tipo de gananciales o algo así.
No, sino que la sociedad conyugal llega y dice, vos tenés ese bien propio, muy bien, pero vos le metiste plata a ese bien. ¿De dónde sacaste la plata? La sacaste de la sociedad conyugal. O sea que usted empobreció a la sociedad conyugal para mejorar un bien suyo. Gracias a ese dinero que usted lo sacó de la sociedad conyugal, usted mejoró eso y eso ya vale más dinero. Entonces, ¿qué es lo justo? Que usted le compense a la sociedad por ese dinero que usted le quitó, ¿ya? Para meterlo a un bien propio. Entonces se habla de compensaciones a favor de la sociedad. Pero también puede haber compensaciones en contra de la sociedad. Si pasa lo contrario, yo cogí un bien que era propio, lo vendo y cojo la plata y se la meto a un bien que es social. Pues gracias a esa inversión que yo hice de algo que era propio, ahora ese bien social vale más. Entonces, cuando se va a liquidar, se le debería compensar a esa persona porque él sacó algo que era propio para beneficio mutuo. Entonces, hay compensaciones a favor de la sociedad, que hay que darle la plata a la sociedad, y hay compensaciones en contra de la sociedad, en la cual la sociedad le da a los cónyuges. ¿Ya? Sí, profe, muchas gracias. Listo. Igual todo eso usted lo ve en familia. En familia es donde le enseñan a usted en el régimen patrimonial cómo se funciona la sociedad conyugal, cómo se liquida, dónde están las compensaciones, cómo se cobran y se calculan las compensaciones. Todo eso se ve en familia. Yo aquí le estoy dando es el tip de cómo reconocer bienes sociales o bienes propios. Si no cumple con estos requisitos, entonces hablamos de bienes propios. Si cumple con todos estos requisitos, estamos hablando de bienes sociales. Estos bienes sociales hay que partirlos como 50-50. Cada uno de los socios tiene el 50% de las acciones en esa sociedad. Y entonces aquí viene la pregunta que siempre le hacen a uno en clase. ¿Qué pasa con el baloto? Yo me gano el baloto mientras que estoy casado. ¿Es social o es propio? ¿Qué opinan? Propio no, si la suerte es de uno solo. No. ¿Quién más opina? Jonathan dice que es propio también. Pues yo pienso que es social. Al fin y al Social. cabo, los 8.000 pesos salieron de la sociedad conyugal para comprar el boleto. Wilder, ¿qué opina? Yo que es propio. María Isabel. Yo también pienso que es propio. No, profe, social, para mí también es social, porque de algún lado están sacando el dinero para comprarlo. Laura, debe estar durmiendo viendo Pasión de Gavilanes o Aspeyes de novelas. ¿Qué opina? Profe, yo fui la primera que le dije que era propio. Nada, está viendo Pasión de Gavilanes. Ya no nos puede quitar esa de la cabeza, lo siento. Ahí lo que se dice es que es social. Porque a usted no le donó la plata el baloto. A usted no se la regalaron. Uy, aquí hay una gotera y me está cayendo en la cabeza. Para acabar de ajustar, vea, aquí en toda la cabeza. ¿Sí la ven? Resulta que usted no le donaron esa plata. Usted recibió los 8.000 o 10.000 o 50.000 millones, la que sea, porque usted compró un boleto. E hicieron un sorteo y se lo ganó. Entonces, lo que nos dijo, ¿quién fue? Daniel o Jairo. Esos 8.000 pesos salieron de la sociedad conyugal. Entonces, es social. A menos que usted demuestre que usted compró el boleto antes, bueno, y que se lo ganó fue antes. Si usted, no, es que yo me lo gané el día tal y al otro día nos casamos. Ok, listo. O el man que se muere y yo que me gano el baloto.
porque yo dije, no, tan mala suerte no se puede tener. Entonces fui, compré y me lo gané. Ah, bueno, porque usted lo adquirió por fuera de la unión. Pero si fue dentro de la unión que usted iba, dame un balotico, y se lo ganó. Profe, pero en el caso de que estén casados, pero no tengan vida, o sea, no tengan vida matrimonial, vivan separados, que ahí sí sería propio, ¿no? Nada, porque las leyes de la sociedad conyugal dicen que siempre y cuando la sociedad esté vigente, se aplican las mismas normas. Por eso es que en Colombia la gente la embarra tanto cuando se pelea con el cónyuge y simplemente dice, me voy. Y pasaron años y nunca se ha divorciado. Todo lo que hayan conseguido durante ese tiempo hay que partirlo. Una belleza, Profe, ¿no? o sea, se lo ganó y compró propiedades. Peor, compró propiedades. Sí, Peor, para ella. 50% ahí. Miti. Imagine que nosotros en la oficina nos llegó este caso una vez. Una muchacha tenía un noviecito. Muy pobres. No aguantaban hambre, pero eran unas personas de estrato 1 o 2. Tienen una niña y la muchacha compra el baloto y se lo ganó. Creo que fueron 69.000 millones de pesos, si no estoy mal. Creo que ese fue lo que se ganó, 69.000 millones. Y entonces, en la euforia, le regaló al marido que le gustaban eran las motos y tenía como una 80, una motico pelle, una Boxer, algo así tenía. Le regaló tremenda Ducati como de 100 y pico millones de una belleza. Se las entregaron y entonces fueron a dar una vuelta. Iban subiendo Palmas y había un carro de esos que cambian los bombillos de las lámparas, de las lámparas de la calle, que tienen como unas patas así, para que el carro se apoye y no se mueva. Y estaba de noche, no vieron una de esas patas, se accidentan, la muchacha sale volando, se golpea y muere instantáneamente. Llevaba 15 días de haberse ganado el baloto. Bien social, ¿sí o no? Eso no es el del policía. No. El esposo es un policía, no. No, este era un muchacho normal de la calle. Pues de la calle me refiero a que no era policía, pues no es que era un habitante de calle, no, un pelado como decir usted o como decir yo, de la calle, pues normal. Resulta que cuando ella se ganó el baloto, fueron a Bancolombia, que es donde lo pagan a uno. Y esta es la parte triste de la historia, porque si no, no estaría yo dando clase, porque le estábamos cobrando el 25% del baloto. ¿Quién es la heredera de la muchacha? La hija. La hija. La hija. Única La hija. Claro, la hija. ¿Y quién se lleva la mitad de la herencia? La hija. Esposo. El esposo lleva la mitad, ¿sí? Sí. Gananciales. 50 para la hija. Y el otro 50, que es lo que le queda a la muchacha, ¿para quién le queda? Para la hija. ¿Quién es el administrador de los bienes de los hijos? Los padres. Listo. Entonces nosotros nos íbamos a quedar con un 25% del baloto, o sea que nos íbamos a ganar otro nosotros también. Se dice, y este man porque nos está dando clase aquí y no está en Tahití. Resulta que cuando le fueron a pagar el baloto, la muchacha autorizó como firma autorizada al papá. Ay, Jesús. Y cuando el papá lo llamaron y le dijeron, se mató Rubiela, o como se llamare, el papá corrió para el banco y sacó toda la plata. Estamos hablando de 69.000 millones de pesos. Y se los llevó todos para Panamá. Y los puso a nombre de unas sociedades. Y en Panamá los sacó y los movió para otros paraísos fiscales. ¿Sabe con cuánto dejó a la nieta? Con Cero. nada. Se recuperaron como 2.000 millones de una casa que ella había alcanzado a comprar. Y la moto, eso fue lo que se repartió en la sucesión. El papá no fue
al funeral por estar moviendo la plata para Panamá y robándose la plata de la hija. Profe, y eso no lo puede obligar uno a que responda, sabiendo que... Cuando No sé. le solicitamos por medio del juez a Bancolombia que certificara cómo se habían movido las platas, ¿sabe qué nos dijo Bancolombia? ¿Cuáles platas? ¿Y sabe después qué hizo el señor? Estaba diciendo que el que se había ganado el baloto no era la hija, sino él. ¿Y sabe a quién llamó a testificar? Al presidente de Bancolombia. Ah, eran amigos. No, no eran amigos, pero es que tenían 67.000 millones de razones para ser amigos. Lo más la movilización, ¿cuánto le dejaba a Bancolombia? Lo que les estoy contando es cierto porque lo vivimos en la oficina de nosotros, con radicado del proceso y todo, papá. Y en lo último, en lo que quedó, era que el señor estaba diciendo que el man se había ganado eso. Entonces, ¿qué nos tocó repartir? Pues la casa y las otras La casa y la moto. No, eso fue todo. Bueno, muchachos, los dejo. Nos vemos la otra semana es el examen, ¿sí? Van a tener 15 minutos para entrar a hacer el examen de las 12 a 12:15, para entrar al examen. Y después de eso, nos sentamos a... es decir, usted entra al examen en los primeros 15 minutos. Apenas entra, ya tiene el tiempo para la realización del examen. ¿Entendido? Eso, profe. Que va a durar 1 hora o 40 minutos o 2 horas o lo que sea que dure. Entonces, la otra semana no hay clase porque estamos haciendo el examen. ¿Listo? 15 minutos para ingresar al examen en New Interactiva. Y a partir de ahí, sale. Muy bien. Nos vemos. Se cuidan. Chao. Muchas gracias. Chao, profe, gracias. Gracias.